Bienvenido al canal Ecos del Abismo. Dime algo. ¿Alguna vez has sentido que algo te observaba entre los árboles cuando estabas en un campamento? Tal vez pensaste que eran los ruidos del bosque, el crujir de una rama, el aullido de un lobo en la distancia. Pero, ¿y si no lo eran? Ponte los auriculares, porque esta noche escucharás relatos que han sido silenciados por el miedo. Cuando Emily y Marcos decidieron alejarse de la ciudad para pasar un fin de semana en el bosque, lo hicieron buscando algo simple: aire puro, desconexión, tranquilidad. Habían escogido una zona del norte de Michigan, cerca del lago Otter Tail, conocida por sus paisajes y por estar poco transitada. Querían evitar multitudes, y lo lograron, tanto que no vieron a una sola persona durante las casi 3 horas de caminata hacia su destino. El sol aún brillaba cuando montaron la tienda y recogieron leña. Rieron, cocinaron y más tarde, ya con la luna sobre sus cabezas, se sentaron junto al fuego envueltos en mantas. Todo parecía perfecto, hasta que Marcos lo notó por primera vez un susurro, no de voz, sino de movimiento. El crujido seco de ramas pisadas a unos 20 metros de distancia en plena oscuridad. Giró la cabeza. Nada. Tal vez un mapache. Pero lo volvió a oír 5 minutos después, esta vez más cerca. Emily lo notó también. ¿Fue un ciervo?, preguntó sin convicción. El bosque volvió a quedarse en silencio, tan absoluto que podían escuchar su propia respiración. No pensaron en irse, no aún. Estaban demasiado relajados, o quizás demasiado incrédulos para imaginar que algo malo pudiera sucederles. Fue cuando Marcos decidió levantar su linterna frontal y apuntar hacia la dirección del sonido que la vio por primera vez, unos ojos brillantes, bajos, separados y fijos en ellos. ¡Emily! ¿Lo viste?, susurró con voz seca. Ella asintió, temblando. «No es un ciervo», dijo él, como si eso pudiera ayudar. La figura se deslizó entre los árboles con una agilidad enfermiza. No caminaba, no corría, se deslizaba, como si su cuerpo no obedeciera las leyes de la gravedad. Fue entonces cuando lo vieron con claridad, media cabeza por encima de un ciervo promedio, patas alargadas, pelaje opaco y sucio. Pero lo más perturbador era su cuello. No tenía uno, su cabeza parecía directamente encajada en el pecho, y de su boca colgaban restos de algo. «Nos está observando», dijo Emily, clavando los dedos en el brazo de Marcos. Decidieron entrar en la tienda. Apagaron la linterna. Se abrazaron. El sonido del fuego moribundo afuera les daba algo de consuelo, pero el crujido de hojas no se detuvo. Durante casi 1 hora escucharon cómo algo rodeaba la tienda. 1, 2, 3 veces. Cada vuelta más lenta. Cada vuelta más segura. A las 3 de la madrugada, el sonido cesó. Creyeron que se había ido. Pero entonces, sin previo aviso, algo arañó la lona de la tienda, no como un animal curioso, sino como una criatura que sabía exactamente qué había dentro y cómo entrar. Emily gritó. Marcos tomó el cuchillo de cocina, pero lo que escucharon después los paralizó. Una voz, afuera, imposible, que imitaba a Emily. «Marcos, déjame entrar. Marcos, tengo frío. Marcos, estoy sola». El corazón de Marcos latía como un tambor. Volteó hacia Emily, que estaba justo a su lado, envuelta en una manta y con los ojos llenos de lágrimas. «No respondas», dijo ella. Pasaron horas sin moverse, sin dormir. Al amanecer salieron corriendo. Dejaron la tienda, la comida, todo. Corrieron sin parar hasta encontrar una carretera. Días después, Emily comenzó a tener pesadillas. Soñaba con ciervos de ojos humanos, soñaba con la voz,
y soñaba con una figura al pie de la cama, repitiendo una y otra vez: «Marcos, déjame entrar». Los 5 llegaron entre risas y cerveza, con mochilas grandes, parlantes inalámbricos y la actitud típica de quienes creen que la naturaleza es solo un fondo de pantalla para selfies. Javi, Tamara, Nico, Carla y Diego eran inseparables desde la universidad, y el viaje al Parque Nacional de Chutes era su forma de celebrar el fin de semestre. Querían algo diferente, algo fuera del mapa, y lo consiguieron. Se desviaron del sendero principal por una antigua trocha casi oculta entre arbustos y musgo, y tras 2 horas de caminata encontraron un claro entre pinos oscuros. No había señal ni ruido más allá del canto de los cuervos. El lugar parecía perfecto, al menos durante el día. La primera noche transcurrió tranquila. Fogata, anécdotas, música bajita. Incluso bromearon con la idea de contar historias de miedo. Fue Diego quien mencionó, casi con indiferencia: «Dicen que esta zona fue parte de un asentamiento que desapareció. Nadie sabe bien por qué». Nico rió. «Siempre hay un asentamiento perdido en estos cuentos». A la segunda noche, los sonidos comenzaron. Primero, algo leve, como pasos entre las hojas, pero sin dirección, como si alguien caminara en círculos sin querer acercarse demasiado. Javi lo atribuyó a algún ciervo curioso. Tamara no opinó. Se quedó mirando hacia la oscuridad por más de 1 hora. «¿Escucharon eso?», preguntó de pronto, en voz baja. «¿El qué?». «Como si alguien llorara». El grupo se quedó en silencio, y entonces lo escucharon todos. No era un llanto humano, no del todo, era como si una garganta desconociera cómo producir ese sonido y lo imitara con torpeza, dolorosamente. Un lamento prolongado que se arrastraba por el bosque como una niebla de pena. El grupo durmió mal esa noche. Carla juró haber visto una figura entre los árboles. Diego pensó haber escuchado su propio nombre susurrado desde afuera de la tienda. Nico vomitó al amanecer sin razón aparente. Al tercer día intentaron marcharse, pero la trocha por donde habían llegado ya no estaba. «¿No era aquí?», preguntó Carla. «Esto no es posible». La marca de los árboles desapareció. Empezaron a discutir. Nadie entendía cómo un sendero podía simplemente borrarse. El GPS no servía. El sol apenas se filtraba entre las copas y el bosque parecía más denso, más opresivo. Esa noche, Tamara desapareció. Salió a orinar a unos metros de la tienda. No volvió. Buscaron durante horas. Gritaron su nombre hasta que les dolió la garganta. Solo obtuvieron ecos y silencio, hasta que escucharon su voz lejana entre los árboles. «Estoy aquí. Vengan. Estoy bien». Pero la voz no era de ella, o no completamente. Era como si alguien estuviera usando su tono, su entonación, pero con un ritmo incorrecto. Una repetición sin emoción, una grabación rota. Diego quiso correr hacia la fuente del sonido, pero Carla lo detuvo. «No es Tamara. No corras hacia eso». Esa noche no encendieron fuego. Se acurrucaron los 3 restantes en una sola tienda, cuchillo en mano, esperando la luz. Pero la oscuridad parecía no irse nunca. A la mañana siguiente encontraron una señal. Colgando de un árbol, a 3 metros de altura, estaba una de las botas de Tamara. Dentro, doblado con precisión imposible, había un papel manchado. Solo decía: «Ellos gritan porque no saben hablar». La frase heló la sangre del grupo. Javi no soportó más y salió corriendo. No lo volvieron a ver. Los 2 restantes, Carla y Diego, fueron hallados una semana después por un grupo de senderistas. Estaban deshidratados, cubiertos de barro, y no recordaban cómo habían salido del bosque. Solo repetían una cosa, una y otra vez: «Los gritos vienen de abajo y están aprendiendo».
Facundo y su hermana menor, Lucía, tenían una tradición. Una vez al año se perdían juntos en la naturaleza, lejos de las pantallas y del ruido. Ese año eligieron los bosques del Parque Nacional Calilegua, al norte de la provincia de Jujuy. Aunque el lugar no estaba particularmente explotado por el turismo, se sentían seguros. Facundo era guía de montaña y conocía bien las reglas básicas de supervivencia. Eligieron una zona poco transitada para levantar campamento. Todo era verde, húmedo, silencioso. Lucía, que solía ser escéptica, hizo un comentario que quedó flotando en el aire. Este lugar se siente como si estuviéramos siendo observados. Facundo solo sonrió. El bosque estaba lleno de sonidos nuevos, pájaros, monos, insectos. Era normal sentirse un poco fuera de lugar. Pero esa noche lo que escucharon no se parecía a nada conocido. Primero fue el silencio. Un silencio total, ni grillos, ni ramas crujiendo, ni viento. Como si algo pesado hubiera caído sobre el bosque y lo obligara a callar. Luego, un sonido que parecía provenir de todos lados al mismo tiempo. Una respiración larga, profunda, arrastrada. Como si el mismo bosque exhalara. Facundo se puso de pie, linterna en mano. Lucía lo siguió, pero en cuanto encendieron la luz, algo se deslizó entre los árboles, fuera del alcance del haz. Era grande, pero no corría. Se deslizaba, sin romper ramas, sin perturbar nada, como si el bosque lo aceptara como parte de sí mismo. Decidieron no investigar y se refugiaron en la tienda. Pero el sonido no se fue. De hecho, fue acercándose. Esa respiración, profunda, áspera, inhumana, estaba justo afuera de la lona. ¿Lo escuchás?, susurró Lucía temblando. Facundo no respondió. Estaba paralizado. Algo dentro de él, un instinto ancestral, le decía que cualquier movimiento sería un error. Durante horas se mantuvieron inmóviles, hasta que justo antes del amanecer, el sonido se desvaneció. Cuando salieron de la tienda, encontraron algo que los congeló. Marcas de garras en la tierra, como si un ser de patas enormes y delgadas hubiera estado caminando en círculos alrededor de ellos durante la noche. Y no solo eso. Colgado de un árbol a más de 3 metros de altura, había un montón de piedras perfectamente apiladas, en forma de espiral invertida. Facundo intentó racionalizarlo. Tal vez un jaguar, tal vez monos, o tal vez una broma. Pero algo dentro de él sabía que esa noche no había sido una coincidencia. Decidieron empacar y partir. El problema era que cada vez que avanzaban en una dirección, el entorno parecía repetirse. «Pasamos por aquí», dijo Lucía por tercera vez, señalando un árbol con marcas en la corteza. «Es imposible». Estuvimos caminando en línea recta. Estaban atrapados. Y entonces apareció el claro. Era como un ojo en medio del bosque, un círculo perfecto donde el sol no tocaba el suelo. Todo estaba cubierto por una neblina baja y en el centro una figura. No era humana, tampoco animal. Tenía forma, sí, largas extremidades, piel grisácea como corteza podrida, ojos negros que no parpadeaban. La criatura los miraba como si supiera exactamente quiénes eran. Facundo agarró a Lucía del brazo. Empezaron a retroceder, pero la cosa no se movía. Solo los observaba, respiraba, esa misma respiración de la noche anterior. Cuando dieron la vuelta para correr, escucharon un murmullo. No un grito, no un rugido, un murmullo, como cientos de voces susurrando dentro de su mente. «No vuelvan», ese fue el mensaje, y obedecieron. Corrieron sin dirección, cruzaron riachuelos, se rasgaron la piel con espinas y al atardecer llegaron a un camino de tierra. Habían salido. Hoy, años después, Lucía no habla del tema.
Facundo solo cuenta la historia a quienes están lo suficientemente locos como para acampar en lugares que no aparecen en los mapas. Hay cosas que no quieren ser descubiertas, dice. Pero si tú las descubres, ellas también te descubren a ti. Todo comenzó con una apuesta. Eran 4 amigos, Andrés, Tomás, Diego y Leo, amantes del senderismo y la supervivencia extrema. Decidieron pasar un fin de semana en los alrededores del Parque Nacional Nahuelbuta, en una zona menos transitada, alejada de los circuitos turísticos. Uno de ellos, Tomás, había escuchado una historia contada por un guía mapuche. En ciertos rincones del bosque, donde la niebla no se disipa ni al mediodía, habita una presencia que camina sobre patas de ciervo, con el torso de un hombre y una cabeza, que no parece pertenecer a este mundo. Se reían, claro que se reían, hasta que llegó la niebla. El primer día transcurrió sin problemas. Acamparon junto a un arroyo, hicieron una fogata, bromearon con lo del hombre del ciervo y se burlaron de los cuentos de viejas. Pero al amanecer del segundo día, algo había cambiado. El aire estaba cargado, húmedo, opresivo, y lo más extraño: huellas de pezuñas rodeaban la tienda. No eran de vaca ni de venado, eran más grandes y se hundían profundamente en la tierra blanda, como si el animal que las dejara pesara muchísimo. ¿No viste esto anoche?, preguntó Leo. Juro que no, respondió Andrés. Decidieron hacer una caminata hasta un cerro cercano. Cuanto más se adentraban, más espesa se volvía la niebla. Pronto no podían ver más allá de 5 metros. El silencio era total. El bosque ya no parecía el mismo. Y entonces lo escucharon, un crujido, como huesos secos rompiéndose. Luego, pasos, pero no pasos humanos. Sonaban como 2 pezuñas golpeando la piedra una y otra vez, pausadas, constantes. ¿Lo oyen? ¿Qué demonios es eso? El sonido venía de todas partes y de ninguna. La niebla distorsionaba la dirección. Pronto una figura emergió entre los árboles. Primero se vieron las patas, largas, articuladas hacia atrás como las de un animal. Luego un torso desnudo, cubierto de cicatrices. Finalmente, una cabeza. Imposible de describir. No era una cabeza de ciervo. Era algo peor. Parecía tallada en madera vieja, sin ojos, pero con una boca abierta en un grito eterno. Una máscara viva. La criatura no los atacó. Solo los miró, inmóvil. Como si evaluara, Andrés fue el primero en correr. Y entonces todo se desató. La criatura chilló. No un sonido animal. Fue como un cuerno antiguo, reverberando entre los árboles, despertando algo que dormía bajo la tierra. Corrieron, se separaron, nadie hablaba, solo corrían. Diego tropezó con una raíz y cayó. Cuando miró hacia atrás, vio algo que jamás olvidará. El hombre del ciervo lo miraba desde lo alto de una roca, con la cabeza ladeada, como si le causara lástima, pero no lo siguió. En vez de eso, se dio vuelta y se internó de nuevo en la niebla. Los 4 amigos se reencontraron al caer la noche junto al campamento. Nadie hablaba, nadie dormía. A la mañana siguiente, cuando empacaban en silencio, Andrés notó que uno de los árboles cercanos tenía algo grabado, una espiral, hecha de pezuñas, tallada profundamente en la corteza. Y al pie del árbol, un amuleto hecho con huesos. Desde entonces, ninguno de ellos ha vuelto a los bosques. Pero uno de ellos, Leo, dice que a veces, en la noche, al mirar por la ventana hacia el bosque que bordea su casa, cree ver 2 pezuñas, marcando el barro, siempre en el mismo lugar, como si algo lo estuviera esperando.